Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro episodio del podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Mi nombre es Dalia y estoy aquí con mi compañera Irma. y hoy tenemos a una invitada bastante especial que nos va a ayudar a contextualizar un poco todo el momento que vive el país, las protestas, el paro, la represión y demás. Tenemos de invitada a Juana Camargo, ella es socióloga y feminista, activista de El Encuentro de Mujeres. Bienvenida, Juana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Qué bueno que estemos aquí tres mujeres, porque han visto que en este país pareciera que las mujeres no contamos. Sí, es una decisión consciente del podcast Sin Nombre tener más invitadas mujeres. Queríamos que nos hable un poquito sobre su perspectiva en cuanto a qué está pasando en Panamá ahorita mismo, más allá de lo evidente, que es que hay gente en la calle, hay sindicatos en la calle, hay grupos populares en la calle, hay cierres de calles, la gente está descontenta por la corrupción y demás. ¿Cómo llegamos un poquito de, cómo llegamos hasta aquí desde su punto de vista? Ya vivimos actualmente y desde hace mucho rato una crisis importante desde el punto de vista social que tiene muchas fuentes estructurales. Es decir, hay una estructura económica, hay un sistema político, hay un régimen que eh, ha llegado a su agotamiento. Eh, lo que ha sucedido en los órganos del Estado creo que ha finalmente copado la paciencia de la ciudadanía. Bueno, este último lunes tuvimos una muestra importante de por qué nos estamos agotando en esta situación. Es decir, otra vez un par de abogados dicen yo me resfrié y no puedo ir a una audiencia que hemos estado esperando por años los ciudadanos, porque sabemos que nuestros recursos se dilapidan de esas formas. Entonces, eso se ha agotado. Es decir, la credibilidad en el sistema de justicia, la credibilidad bueno, en la Asamblea yo no sé quién puede creer desde hace mucho tiempo. Eh, Pensamos que es un órgano que no satisface los intereses de la mayoría de la población. Entonces es muy duro para, para el panameño que no tiene empleo, para las personas que viven en empleos de informalidad, que como ustedes saben se gana muy poco, es fundamentalmente para la sobrevivencia, así como los panameños y panameñas en el campo que efectivamente viven en una gran cantidad en condiciones de sobrevivencia, y no solamente la población indígena, que bueno, ahí todos sabemos que las tasas de de pobreza están arriba del 90% en el caso de los Nobes y asimismo en el caso de los Emberá y los Gunayala. O sea, esas condiciones han llevado a un agotamiento muy fuerte del sistema y no hay autoridad política que sea capaz de plantear algo distinto. Mira, en medio de una situación pandémica que ha arruinado a medio país, no hay ninguna capacidad de parte de quienes dirigen el país de proponer cuál es la vía, que no sea más de lo mismo. Y es que ahí es donde está el problema. Si lo que vas a plantear es más de lo mismo para la salida eh, a la economía, para que los panameños y panameñas tengan empleo digno, entonces eso no va a funcionar. Y por el otro lado, estamos también en una situación de deuda enorme. Yo leía hoy precisamente al señor Chapman que dice que estaríamos en un 6% del Producto Interno Bruto en materia de deuda externa. Entonces, esas cosas han hecho mella en una situación post-pandémica en donde pueden haber productos. Claro, ahorita no hay por todo lo que ha pasado durante estas 2 o casi 3 semanas, pero, pero antes de eso, en realidad, lo, lo que hemos vivido es que hay una enorme cantidad de la población que come una vez al día, tenemos unas tasas de infancia desnutrida,
amén de que no tenemos más de 2 años de no estar en clases adecuadamente. Entonces, esas cosas han hecho boom. Así de sencillo, hicieron boom y no ha habido la capacidad para dirigir, no hay liderazgo adecuado para dirigir. Este país parece, como alguien dijo en algún momento, como si tuviésemos un piloto automático, ¿no? Se manejan automático. Ahora finalmente han salido los curas a decir, nosotros vamos a ver qué podemos hacer por ustedes, pero realmente pareciera que no hubiese autoridades responsables que se hagan cargo de cuál es la salida más adecuada al problema. Y lo que se va a discutir en esa mesa, pues es de un nivel de complejidad tan elevado que requiere mucho más que los curas sentados ahí. Hasta el sol de hoy lo que hemos visto en las mesas de diálogo y en las exigencias y en las propuestas han sido medidas más que nada económicas, o sea, puntualmente el alza de combustible y puntualmente la canasta básica. ¿Son estas medidas las apropiadas para resolver el agotamiento del sistema o hacia dónde podría ahora girar esas mesas de diálogo que empezamos con una en Santiago, que después otra en Ciudad del Saber, que supuestamente era la mesa única, ahora hay otra mesa única en Coclé? Más o menos hacia dónde se están dirigiendo un poco las respuestas del gobierno. Mira, cada sector concurre a la calle inicialmente porque es ahí donde se dan, por falta de un gobierno que anticipe los problemas. Los puede sentir, sabe que hay gente reuniéndose, que están planteando 32 demandas, pero hace oídos sordos. Entonces la gente dice, si la cosa es así, entonces vamos a cerrar las calles, vamos a hacer protestas, y efectivamente es una de las vías en que la ciudadanía se pronuncia, y se pronuncia ante un gobierno que no es capaz de anticiparse a los problemas. Cada uno concurre con sus problemas. Si tú ves, y yo lo explicaba en un programa en estos días, si tú ves lo que se plantea en la mesa con los compañeros de los Nove Buglé, de los indígenas Nove Buglé, ¿qué te van a plantear ellos? Ellos te van a plantear gasolina, sí, para el bote que va de Chiriquí Grande a Canquintú, o a Cusapín, o a otras áreas. Pero la mayoría de ellos no tiene transporte, no tiene un auto al que tenga que echarle gasolina cada semana. ¿Qué es lo que necesitan? Pues ya les decía, un 90% o más de población en condiciones de pobreza, lo que tienes que darle es comida, porque lo que te reclaman es alimentación. Entonces, por el otro lado, tienes una enorme población de productores que lo que quieren es vender sus productos, quieren que el gobierno les pague sus productos, quieren que haya mejoras, es decir, son sectores asfixiados por los insumos, por el costo. Entonces, ellos te van a pedir eso, o los transportistas que vimos en las calles, los taxis, que semanas atrás vimos pidiendo, oye, rebajen el galón de gasolina, pero tampoco se resuelve. Tú tienes razón cuando dices, esto se resuelve con el galón de gasolina, pues eso se ha mostrado que no, que no es solo el galón de gasolina, no se resuelve solo con eso. Cuando hablamos de que hay un agotamiento del sistema sociopolítico y económico, estamos hablando de que todo está en crisis. Y todo está en crisis por las formas de gobernar y las políticas económicas que se han adoptado. Si pudiéramos hablar de las mujeres, yo te diría, todas esas cosas que se plantean satisfacen los derechos de las mujeres. Yo digo que nos falta muchísimo. Yo, por ejemplo, las mujeres hemos estado planteando con mucha fuerza el tema del cuidado. Pensemos solamente en la figura del señor Arquesio Arias, y lo que eso significa como una afrenta para las niñas, para las adolescentes, para las mujeres, que vemos todos los días que hay rebajas de pena por abusos sexuales. Entonces, ¿se resuelve con lo que se plantea en esa mesa? En esa mesa no hay nada de derechos de las mujeres.
Y hablemos también de la ley de educación sexual, si ni siquiera se consultó adecuadamente, si no se pone el punto donde debe plantearse. Y para no hablar de los derechos a decidir, que eso ni siquiera. Sí, eso no está ni en el imaginario de la gente. No está ni en la agenda. Contrario, ahora quieren es darle nombre a los fetos. Entonces, en esas condiciones, los sectores de mujeres nos planteamos, como tú bien dices, que hay ahí. ¿Qué hay ahí para nosotras? Miren, la pandemia puso en el centro del debate el tema de cuidados. Y las mujeres y todas las hogares se convirtieron en oficinas, en centros de producción, en territorio de cuidados como es tradicional. ¿Y quiénes tuvieron que cargar con todo esto? Las mujeres. Salimos de la pandemia y no se dice absolutamente nada. Yo, por ejemplo, todavía estoy esperando, yo reviso, créanme, reviso el Ministerio de Desarrollo Social para ver el plan integrado de cuidados y yo no lo veo. Sé que lo presentaron, pero bueno, a mí no me invitaron y a mi organización tampoco. No es público. Entonces, sí, yo no encuentro y a mí me gustaría porque nosotras como organización, eso es una de las cosas que estamos planteando con mucha fuerza. Tiene que haber un sistema de cuidado y tiene que haberlo porque las mujeres necesitan o necesitamos, yo digo necesitan porque ya yo no tengo niños chiquiticos, pero las mujeres necesitan un sistema de cuidado que, por ejemplo, si ustedes ven todos los recursos que se van por la vía de la descentralización, que es donde deberían darse los recursos para un sistema integrado de cuidados, para que las mujeres tengan confianza de dejar a sus hijos bien cuidados, para que si hay adultos mayores puedan estar en un centro integrado de cuidados. Pero esas cosas no están, y no están porque las mujeres continúa esa concepción de asignarle el cuidado, además gratis, no remunerado a ellas, y que ellas vean a ver cómo resuelven toda su vida. ¿Sí? Claro. Entonces, eso no se resuelve. Como no se va a resolver el tema de la asamblea, como no se van a resolver las corruptelas, porque si no ya lo hubieran hecho. O sea, aquí hay una situación en jaque. Todo el mundo está a la expectativa de que se abran los corredores, yo no digo humanitarios, pues se abran las calles para que la gente pueda caminar adecuadamente o pueda tomar un transporte, sobre todo quienes no tienen recursos que puedan ir, como decía alguien en la mañana de hoy, a la tienda del chino a comprar, porque es la posibilidad. Y miren, yo estuve inicialmente cuando se plantearon los productos que rebajaron, los coditos, la sardina y claro, yo tuve en un chat con amigas y una amiga me decía, pero si yo como bien eso. Y yo, claro, ella no come eso todos los días, pero me puse a pensar, ¿por qué el gobierno hace eso? Y ellos decían, bueno, eso es lo que come la gente. Efectivamente, la gente empobrecida por las políticas económicas del gobierno y de un gobierno incapaz como este, no le da otra posibilidad que la tuna y el codito. Y cuidado que ni tuna, cuidado Sí. que ni tuna, porque hay gente que la está pasando muy mal, muy mal. Evidentemente, a raíz de la pregunta de Irma, y sí, ahí es donde queda mi pregunta, incluso lo hablábamos la semana pasada en el podcast, ¿no? Pide el gobierno, cierran las calles y sale el gobierno y pide, no, pero siéntense a dialogar. Entonces, un gobierno que uno de sus grandes, de sus grandes cosas que abandera, así como que vieron, miren lo que hicimos, el pacto del Bicentenario, que tiene sus problemas, evidentemente tiene sus críticas muy válidas, pero dentro de todo fue un proceso de, por lo menos, consulta ciudadana. Ya hablar de lo que salió del pacto es otra cosa, ¿no? Pero por lo menos es un proceso de consulta donde evidentemente están plasmadas en algún lugar del Internet todas esas cosas que las personas, que miles de personas dijeron, mira, este es un problema en mi comunidad, este es un problema a nivel nacional, este es un problema a nivel provincial, este es un problema a nivel distrital. Entonces, es un gobierno que le pide a la gente volver a sentarse a dialogar cuando ya tuviste a expertos y a personas profesionales bien respetadas en sus comunidades donar su tiempo para sentarse en interminables mesas de trabajo, porque yo fui a ese centro de
como el centro de operaciones del pacto, que estaban haciendo todas estas mesas virtuales y eran horas y horas de personas donando su tiempo tratando de depurar todas estas propuestas. Y eso ha quedado de nuevo en nada. Entonces, o sea, todas esas políticas públicas que emanaron del pacto están sentadas en alguna carpeta, en algún despacho, sin presentarse. O sea, yo siento que el Ejecutivo parece no recordar que tiene inherencia legislativa, o sea, que ellos pueden presentar proyectos de ley ante la Asamblea, ¿no? Y entonces ahí voy con mi siguiente pregunta. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo hacen y cuál es? No, sabemos que hay como esta complicidad entre legislativo y ejecutivo y quería que nos hablara un poquito de, ok, hay todos estos problemas, la gente en Panamá, un gran porcentaje de la población la está pasando mal, los salarios no dan, la vida está cara, hay que movilizarse para trabajar, ya ni hablemos de las personas que viven en el oeste, en Panamá Oeste y tienen que movilizarse a la ciudad, lo que es su calidad de vida, todas estas cosas, y a eso se le suma la percepción, a mi parecer, no errada que tiene la ciudadanía de que el gobierno existe como en esta, o sea, que la corrupción o actos corruptos que suceden y la manera en la que el gobierno se acomoda en el poder es como que es así y ya, y eso es así y no se puede hacer nada o no se quiere hacer nada para solucionarlo. Entonces, ¿cómo para una población que vive en esas condiciones tener tan de frente o sea, la corrupción y ver cómo los fondos se malversan y cómo se usan entre sí afecta, ¿no? Y si ese también es uno de los detonantes que estamos viendo en este tipo, o sea, en estas protestas, porque ves las protestas de los docentes sobre el alto costo de la vida, pero el cartel dice Cristiano con el whisky, no sé qué, o sea, hay cosas directas sobre las cosas que están pasando dentro de la Asamblea y en el Ejecutivo. Entonces, como que cómo se compaginan ambas cosas, ¿me explico? Lo primero que te diría es que el modelo que decimos que está agotado es justamente esa, esa serpiente que se muerde la cola. Es decir, uno protege al otro y el otro protege al otro. Es decir, todo el sistema está hecho para eso, para protegerse. Es decir, yo te juzgo a ti, tú me juzgas a mí, yo no te miro a ti. Eso ha estado. Lo otro que quisiera decirte es que sí, la mesa del Bicentenario, el diálogo del Bicentenario, es un desahogo y es como un muro de lamentos. Eso no iba para ningún lado porque no les importa. Ya pueden salir las mejores posiciones ahí y ellos hacer todo lo contrario, como en el caso de la minería, por ejemplo. La población no quiere, por los daños ecológicos que eso tiene, y además ellos mismos que dicen apostarle al turismo, dañan el ambiente y no se plantean una política que vaya realmente, como, que incluso existe, como decía el señor Arias Epara, pero que no la explicitan. Es muy importante lo que dices, o sea, en términos de un gobierno que se la ha pasado desde el inicio teniendo mesa aquí, mesa allá y mesa más allá, y que todas le han fracasado, ya sea esta que tú dices que concluyó con propuestas, pero que también no va para ningún lado porque no hay voluntad política de retomar esas propuestas para llevarlas adelante. Y además de voluntad política, yo diría también incapacidad, porque eso es lo que hemos visto en todo este periodo. Y como un gobierno que tiene tanta experiencia en mesas inicia el diálogo de una forma tan catastrófica. Es que si es un gobierno deslegitimado, es un gobierno que no tiene confianza de la ciudadanía y no aporta nada para que esa confianza se aumente o que podamos decir, mira, sí, vamos por buen camino. Ellos inventan una mesa aquí cuando ya las cosas estaban planteadas en otros lados. Por ellos mismos, porque la ministra de Educación estuvo en Santiago. Luego dicen, vamos a hacerlo acá en Panamá. Y cuando todo se sale, se desborda por lo que sea, porque no hay comprensión tampoco en otros líderes y actores, por todo eso. Eso se desborda. Entonces finalmente se llega a la mesa de Penonomé. Yo como ciudadana pienso que es importante que hayan acuerdos,
Yo tengo muchas dudas. Lo que está planteado tiene un calibre muy grande. Es un calibre que puede resolverse, yo diría, con mucho tiempo, con mucho más tiempo, y que tiene que ver con una constituyente. O sea, no tienes otra posibilidad de liquidar la corrupción en la Asamblea que no sea con una constituyente, de liquidar las situaciones que nos han llevado a esto. Entonces, de verdad que deseamos que salga de esa mesa lo mejor y que podamos todos sentirnos satisfechos con lo que salga, porque lo que pasó en Santiago tiene que ver con eso, es decir, cómo la insatisfacción de ciudadanos que querían discutir sobre los alimentos, que quieren discutir sobre los medicamentos, hace que esto sencillamente no pueda ir más allá y que además los dirigentes de Santiago tengan que romper un acuerdo ya firmado, ¿no? Pero Claro. es el producto de la gente que plantea, eso no es lo que yo quiero. Y si eso no es lo que se quiere, aquí vamos a seguir, así como en Colón, que cada vez se incrementa una nueva protesta, pasamos 3 semanas de huelga en Colón y dime tú, ¿qué pasa? ¿Qué se resuelve? Se mediatizan los problemas y eso nos lleva otra vez a otra situación. Y a otra mesa. No sea peor. Y a otra mesa, sí. Yo quería hablar un poquito de la respuesta de la misma población, de la misma ciudadanía, que generalmente o tradicionalmente cuando se dan cierres de vías se muestran muy descontentas frente a esto o se abalanzan sobre los mismos manifestantes. Pero esta vez que está literalmente la vía interamericana cerrada, vemos que la ciudadanía está apoyando estos cierres y dicen, sí, ya es hora de que sucediera esto. ¿Por qué se produce este cambio? ¿Qué es lo que produce que la ciudadanía en ciertos casos decida apoyar una causa versus en otras que no se muestran tan empáticos, por decir así? Claro, yo creo que por un lado el hastío, la asfixia, es decir, tú tienes una situación de crisis de verdad. O sea, el tema de la gasolina, como decíamos, que tú todos los viernes vas a echar gasolina y te costaba mucho más. De un tanque lleno de 45, pues terminas en los 100. O sea, eso no es relajo. Esos son $100 menos para comida. Y eso en nuestra área urbana, en nuestra área de capa media, que tiene todavía la posibilidad de tener un auto. Pero hay otros sectores que es el tema de la comida. ¿Qué pones? O sea, una libra de café que te cuesta más de $5 o $6. Ya, es eso. O sea, cómo el costo de la vida ha ido asfixiando, y por el otro lado tú ves que los otros no, al contrario, brindan con Macallan, con lo que sea, y la otra se hace una fiesta en medio de toda la crisis, pues súper primorosa, ¿no? Entonces yo creo que es todo eso. Y hay cosas ahora que hablo de la fiesta primorosa de la señora Eternina. Por ahí ayer incluso se planteaba que se renuncie o renuncie. El tema también es que la ley, recuérdense que las universidades tienen autonomía. Entonces, tampoco podemos estar planteándonos cosas que dañen mucho más el Estado de Derecho, que ya está súper deteriorado desde los gobiernos anteriores. Martinelli, que por ejemplo liquidó todo lo que había. Entonces sí necesitamos preservar y mejorar la institucionalidad que tenemos, no afectarla, al contrario, tiene que ser para mejor. Claro. Creo que una de las cosas que tendrían que hacer es echar para atrás la ley que le da a ella la posibilidad de reelegirse. Y lo otro sería echar para atrás las leyes del turismo, la ley esa Incentivo. y financiamos a los famosos proyectos de supuesto turismo. También pienso que es hora de que el gobierno muestre el contrato con Minera Panamá y que también revisemos el contrato de Panamá Port. Es decir, claro. Eso es. Y también
es imprescindible que haya gobierno. O sea, no puede ser que los ministros no sepamos dónde están. Que los que den la cara sean los viceministros, imagínense. Exactamente, o los menos experimentados. Y yo vuelvo y digo lo que ya dije en otro lugar, ¿dónde está el ministro de... Tuvimos un par de problemas técnicos, así que ya volvimos y vamos a seguir con la idea de la socióloga Juana, que estaba hablando de que dónde estaba el ministro de... Economía y finanzas. Exacto. Sí, es decir, ¿dónde están los responsables que pueden orientar a esas mesas en donde se pueden conseguir los recursos para evitar mayor endeudamiento? Porque ese es el problema, ¿no? O sea, si al final no hay sacrificio de ninguna otra parte, solo de la ciudadanía, entonces también eso es un problema. También me pregunto dónde está el contralor, dónde están las autoridades que deberían estarnos orientando para que podamos salir de esta situación que hoy vivimos y que necesitamos. O sea, yo creo que todo lo que está planteado hoy tiene que dársele respuesta, porque si no lo que hacemos es, como alguien decía, patear para adelante la bola y esa bola no sabemos dónde va a caer, ¿no? Va creciendo la bola, ¿no? Claro, y bueno, Correcto. para ir cerrando con esa idea también, incluso a nivel local y de provincias, lo vimos también, lo decían los manifestantes en Veraguas, ¿no? ¿Dónde está? No es solo dónde está el presidente, dónde está el ministro, dónde está el contralor, sino que la misma gente que está en las calles dice, ¿dónde está el alcalde? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el alcalde anda por España. No, incluso en Veraguas, ¿no? ¿Dónde está el alcalde de Santiago? O sea, ¿dónde está la persona que tiene que velar por estas personas? ¿No? Entonces, definitivamente hay como una desarticulación por parte de las autoridades a todos los niveles, creo que con Necesitamos liderazgo. sí, hay un vacío de liderazgo y bueno, ya después saldrá el análisis de quién lo va a ocupar, ¿no? Pero bueno, con esa idea vamos a ir cerrando porque nos hemos quedado sin tiempo. Queremos darle muchísimas gracias a Juana por su tiempo, por analizar todo este problema y este momento que estamos viviendo con nosotras. Y bueno, eso fue todo por hoy en este episodio de Nombre, un podcast de La Prensa. Nos vemos la otra semana.